Saludamos a quienes se enganchan a la radio y también al live que estamos haciendo, ¿no?, en nuestra página de Facebook. Quien nos acompaña es el prestigiosísimo director técnico ecuatoriano Carlos Sevilla. Muchos temas para hablar. Carlos Sevilla es una de las voces más respetadas y más conocedoras del fútbol en el país. Ha sido jugador, ha sido director técnico, ha escrito las páginas más gloriosas de varios clubes, de varios momentos del fútbol nacional y siempre será un privilegio conversar. Hoy nuestro tema va a ser los 10 años de ese título, no el primero de Carlos Sevilla, ya había sido campeón anteriormente, pero sí el primero de varias generaciones de hinchas del Deportivo Quito que no habían visto a su equipo campeón. 3 de diciembre del 2008, un día como hoy, Carlos, te coronabas campeón en la Tacunga. Bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Sí, que es una satisfacción enorme estar aquí en la radio, saludar a los oyentes y coincidencialmente, ¿no? O a propósito, 10 años, 10 años después de un logro importantísimo para Deportivo Quito, en donde se escribió una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol capitalino y especialmente de Deportivo Quito. Y lo digo del fútbol capitalino porque lo sintieron casi igual el resto también de rivales. A su momento, cuando yo me encontraba en la calle, pues las felicitaciones venían de los hinchas de cualquier equipo. Entonces me decían, yo soy hincha de Liga y le quiero felicitar, profe, buen trabajo. Los de Nacional igual, Aucas, ¿no?, también. Entonces, y cuando estaba en Guayaquil, de igual manera, ¿no?, la gente de Melec, la gente de Barcelona. Así es que fue una página muy, muy gloriosa que vio Deportivo Quito, y cómo lo conseguimos todavía es mucho más, hay que darle mayor valor, porque las circunstancias desde mi llegada a Deportivo Quito en el 2008 fue totalmente adversas, y poco a poco, con la colaboración de los señores dirigentes, ingeniero Fernando Herrera, estuvo Fernando Mantilla y Wilson Saldariaga, los tres, comenzamos a construir lo que terminó muy bien en el 2008. De ese equipo que se armó prácticamente de una base casi que nula, ¿no? Solamente, si no recuerdo mal, Carlos Sevilla hace renovación del equipo 2007 al 2008 de Wilfrido Vinces, y después todos eran nuevos, futbolistas que llegaron en el 2008, no habían estado antes en el club. Sí, Vinces, porque yo lo conocía, lo había tenido en el Manta, un buen chico, y el caso de Jesús, que hoy está jugando en el Macará. Ya. No, él estaba lesionado, entonces como se lesionó jugando, había que respetar esa situación, y son los dos se quedaron. ¿Y por qué tomé esa decisión? No, cuando estaba armando el equipo, viendo jugadores que podían incorporarse, tomé la decisión de reunirme con Johnny Valdión con la finalidad de pedirle a él que juegue por el costado derecho como volante, más no como delantero le venía haciendo. Entonces, para no tener inconvenientes en el transcurso del año, había que hablar previamente. Si él deseaba jugar en esa posición, pues bienvenido. Pero la verdad que no llegué a plantearle nunca el tema ese, porque conversando con Johnny me conversó muchas situaciones negativas, adversas que tenía Deportivo Quito. Entonces me di cuenta de que el asunto había que tomar una medida muy enérgica. No tenía muchas ganas. No, muy enérgica y digamos crucial en Deportivo Quito. Es decir, Deportivo Quito tenía como unos 16, 17 jugadores que a su momento estaban
unos con contrato, otros que habían rescindido, pero que querían seguir. Y le pedí al ingeniero Fernando Herrera que se vayan todos y que las dos excepciones que nombramos hace un momento eran las que se quedaban, Vinces de Jesús, y el resto se iban. Y que en el caso específico de Fernando Hidalgo, pues hay que venderlo con la finalidad de que con esos recursos nosotros podamos armar el equipo de Deportivo Quito. Así es que eso me aceptó el ingeniero Herrera, indudablemente conversó con el economista Fernando Mantilla y también con Wilson Dariega, estuvieron de acuerdo y procedimos de esa manera. Así es que la venta se lo hizo también muy rápido al equipo de Barcelona y teníamos el dinero, y con ese dinero, con estos $200,000, nosotros comenzamos a armar el equipo que en su momento era despreciado, criticado por la prensa. Con $200,000. Yeah. ¿No? Y nadie daba un peso por los jugadores que yo estaba contratando, porque todos tenían un pasado en cada uno de los equipos, claro. Otros estaban despedidos, etcétera. Y el único que sí le gustó a la afición de Deportivo Quito era Edwin Tenorio. Cuando incorporamos a Edwin, todos dijeron, ese es el jugador que necesita Deportivo Quito, eso se identifica con nosotros. No, pero poco a poco fui armando el equipo, hablando con los jugadores, a qué institución llegaban, qué clase de hinchada tenía, los dirigentes, el tema económico, cómo nos íbamos a manejar, y estaba bien claro. Entonces comenzamos de a poco con esos 200,000 distribuyéndole, pero al máximo, dándoles una cantidad de dinero mínima. Multiplicando panes y peces con esos 200,000. Así es, con la finalidad de armar el equipo. Entonces se armó un equipo que en su totalidad, excepto Saritama, que fue el último a incorporarse, pero que le pagó una de las empresas grandes dentro de nuestro medio, pues el presupuesto era de $129,000. Así es que para quienes hablan de que comenzó la crisis ahí en Deportivo Quito el año 2008, no es así. $129,000 estuvo armado el equipo campeón del 2008. Así es, pagado técnico, jugadores y personal servicio, todos incluidos. Así es que ese era el presupuesto, porque de lo que nosotros teníamos como expectativa, generar entre 2,5 millones a 3 millones, dependiendo de la campaña. Pero la verdad que se llegó, estuvimos cerca de los 3 millones, y asimismo decirles que a medio año, cuando nosotros quedamos ya primeros en la primera etapa, sacándole 8 puntos de ventaja a Liga, faltando asimismo 3 fechas, donde ya comenzamos a poner a los suplentes con la finalidad de comenzar a hacer otro tipo de trabajo pensando en la Sudamericana con el resto del plantel, pues tuvimos ya un bajón en la parte económica, porque los jugadores nos pedían que se les pague un reconocimiento, que se les pague un premio por haber clasificado a la Sudamericana, y después venían los viajes, los hoteles, etcétera, y no había dinero para eso. Ese es un problema, el problema de ganar, ¿no? Es el problema de salir primero. Así es, y en medio año en donde no estaba presupuestado esa cantidad de dinero. Así que sobre la marcha fuimos a golpear las puertas de las oficinas de Tommy Schwartz, como un hincha a muerte de Deportivo Quito, y ventajosamente Tommy nos ayudó a solucionar ese gran inconveniente. Mitad del 2008. Mitad del 2008. No teníamos auspiciantes, no teníamos sponsor en la camiseta. Entonces, conversando con Tommy, él nos ayudó con una cantidad muy grande, y nosotros le habíamos ofrecido que ponerle, digamos, como frontal, sponsor en la parte frontal, y él dijo que no. Pero nosotros, con un poquito de ingenio y también de delicadeza, lo pusimos ahí, y la verdad que después lo gustó, especialmente cuando ya le veía a nivel internacional que nosotros estábamos jugando, y eso hizo que el resto de partidos también que jugamos
en la Sudamericana nos apoye, no solamente en la parte económica, sino también con su cantidad de amigos que estaban muy cerca de él. Es un circuito empresarial, de socios, así es, de alianzas. Así es. Entonces marcas. Eso hizo que nosotros sigamos con fuerza, porque yo en el aspecto deportivo quería probar al equipo que se vaya apoyando con la finalidad ya de jugar los partidos de liguilla. Entonces pudimos nosotros tomar estos dos aspectos con el grupo que iba a enfrentar la liguilla, y en la segunda parte del torneo poníamos el equipo de suplentes o a su vez un equipo mixto con la finalidad de tenerle muy fuerte al equipo para la liguilla final y hacer todos los análisis, estudios, preparar todo en la liguilla final con la finalidad de no tener sorpresas, porque siempre Deportivo Quito, la mayoría de las veces, en las finales, se caía ahí. Y entonces eso hizo que en el hexagonal también nos vaya muy bien, y faltando 2 fechas, pues ya éramos los campeones del fútbol ecuatoriano. Un 3 de diciembre, como hoy, en donde conmemoramos estos 10 años del título del Deportivo Quito. Conversamos con Carlos Sevilla, quien fuera el director técnico. Sigamos un poquito en el inicio. ¿Cómo armas el equipo, Carlos? Porque esto debe ser una elección para muchos clubes. Tú tienes ya la confianza de los directivos, pero en algún momento no tienes ni un solo futbolista. Tú los conoces, has dirigido muchos años en el fútbol ecuatoriano, habías dirigido todos los años en el fútbol ecuatoriano, básicamente no habías tenido nunca un año de inestabilidad, y en ese instante ¿tú tienes un cuaderno para empezar a anotar los futbolistas, o armas una mesa con muchas carpetas, o tenías un teléfono ya con un archivo de futbolistas? ¿Cómo armas un plantel de 25 sin tener una línea base? Sí, contratamos 26 jugadores. Pues tenía un archivo de todos los jugadores del fútbol ecuatoriano. Así es que ese lo utilizaba en el momento de armar, con un conocimiento bastante claro de cuál era la función que desempeñaba, cómo les podía yo utilizar. Entonces, lo primero fue en la primera sesión que tuvimos con el ingeniero Herrera, el economista Mantilla y... ¿Empiezas por el arquero? Saldario, no. ¿O empiezan por arriba? Comencé por los premios. Ah, ya. No, yo no quería que tenga ningún tipo de relación ni enfrentamiento entre los jugadores con los señores dirigentes. Entonces arreglamos los premios de los partidos que íbamos a jugar nosotros a lo largo del campeonato, y me descuidé del tema de la Sudamericana. Claro. Habíamos hablado claramente que si quedábamos campeones, Deportivo Quito nos iba a pagar $500,000 para dividirnos todos quienes estábamos al momento en el equipo. Entonces resultaban unas cantidades ahí bastante apreciables, pero que no eran tampoco que le iban a desfinanciar a Deportivo Quito, toda vez que ya Deportivo Quito, si éramos campeones, iba a recibir dinero por parte de la Conmebol, iba de las firmas que le iban a auspiciar, y más que nada de la asistencia y la colaboración de los hinchas en ese tipo de partidos. Eso es como habíamos planificado. Entonces, como dije, lo vendimos a Fernando Hidalgo, y con ese dinero comenzamos a armar el equipo, y ahí tenía bien claro, ¿no? Había que tomar en consideración, primero, pensando cuál es la idiosincrasia del hincha Deportivo Quito. El hincha Deportivo Quito es un hincha apasionado, que te alienta, que te canta, te exige, se identifica con el equipo, y es una hinchada, digamos, exigente. Que exige, claro. Entonces, eso lo tenía bien claro, la razón por la cual iba buscando jugadores que a su momento puedan identificarse con la hinchada. Asuman esa presión. Asuman la presión de no haber conseguido justamente 39 años, de no, pues... haber quedado campeón. Deportivo Quito era una presión muy grande, y más aún con todos los problemas que se había presentado, e inclusive cuando yo estuve en Deportivo Quito
en el año 86, ¿no? El problema que hubo con Barcelona, que nos botaron todas las mallas y los perros, nos corretearon a piedrazos, nos echaron bombas, nos echaron todo. Y Barcelona quedó campeón y nosotros quedamos vicecampeones. Entonces pasaban situaciones de esa naturaleza porque no había el conocimiento de la parte dirigencial. Y en mi caso, en ese año, yo no tenía la experiencia de... que después lo tenía cuando llegué a Deportivo Quito, entonces ya comencé a cuidarme de todas esas situaciones. ¿Tú sabías que había clubes que podían emboscarte en algún momento? Emboscarme y había que cuidarse el entorno del equipo, de los jugadores, faltando varias fechas o a lo largo de todo el campeonato. Entonces teníamos bien claro y comenzamos a armar el equipo, como te dije, y a trabajar fuerte. Entonces se trabajaba a determinados días, triple jornada, doble jornada, una jornada, dando la recuperación del caso para evitar las lesiones. Y vino el primer partido. El primer partido, entonces ahí yo le había llevado a que se juegue ese compromiso con, creo que fue la UTE, ¿no? Dirigida de Mario Arango, que nosotros nos enfrentamos en el complejo de Deportivo Quito, y antes de saltar al campo de juego les hice cantar la canción que después se convertiría, digamos, en el himno, y más que nada en la canción en donde mis jugadores se desestresaban, toda esa fuerza psicológica que es entrar al campo de juego, a un partido, ¿no? Pues se lo iba dejando el momento que uno iba entonando la canción, y les había cantado, les había enseñado antes, momentos antes, para que ellos vayan cantando y se presenten ante la hinchada. Y la verdad que muchos estaban muy temerosos, no se acercaban a la hinchada, es más, se quedaron a unos 15 metros. Primer partido. El primer partido amistoso. Entonces de ahí ya me di cuenta de qué es lo que tenía que corregir, cuáles son los jugadores que les faltaba todavía tener un conocimiento más amplio, más profundo de lo que es Deportivo Quito. Ese carácter para meterte con la gente. Con la gente y cómo hay que defenderle a Deportivo Quito dentro del campo de juego. Entonces fue importantísimo ese pequeño detalle, y después comenzamos ya nuestra participación en el torneo, y nos fue... digamos, comenzamos como es normal, partidos ganados, partidos perdidos, pero a partir de un partido que jugamos en la ciudad de Ambato frente a Macará, en donde le ganamos en condición de visitantes y comenzamos nosotros a ser punteros del campeonato, la verdad, desde ahí, que fue más o menos a mediados de marzo, hasta el final de año, el equipo siempre estuvo en los primeros lugares, siempre estuvo muy consciente de la responsabilidad que teníamos y jugaba cada vez mejor. Antes de irnos a la pausa informativa, quédese con nosotros que hay novedades en las noticias nacionales. Hay una reunión famosa de periodistas, que luego hubo un mito, ¿no? Que se trataba del G15. G16. Que en realidad no era un G15, era un G más numeroso, ¿no? Que nos reunimos en uno de los hoteles de Quito, digo no porque pude estar presente ahí. ¿Qué pasó con esta idea? ¿De qué se trataba? Reunir a algunos periodistas que eran afines, que tenían cierta identificación con el Deportivo Quito, algo que no había sucedido y tampoco volvió a suceder, pero que en algún momento terminó de ser importante, Carlos. No, Andrés, en buena hora que traes a colación esa reunión. Pues no quería yo descuidar ningún detalle. Yo sabía que y sé que la prensa es importantísimo cuando uno quiere conseguir un objetivo. Pues que le ayuden a orientar, a guiar
especialmente a nuestra hinchada en determinados momentos, era trascendental, fundamental. Había que darle a conocer el proyecto al periodista. Les di a conocer el proyecto, que es lo que ellos tenían que sugerirme con la finalidad de evitar en el transcurso del año algunos inconvenientes, y mi pedido había sido muy, muy claro, que este equipo necesitaba de un tiempo para que se vaya identificando con la hinchada, y que sean los señores periodistas los que me ayuden a canalizar este proyecto, porque y que no sean muy críticos, muy duros, especialmente por ser hinchas de Deportivo Quito, pues no le perdonaban absolutamente nada, y con las críticas. Que no iba a ser lo mismo de todos los años. Así es, aparecer y se desnudaban. Situaciones que normalmente ocurren en un equipo de fútbol, sea a principio, a mediano, o cuando ya está cerca de terminar la temporada. Entonces ellos lo tomaron, digamos, muy, muy bien, colaboraron, me ayudaron, nos ayudaron enormemente en ese año. Informando con la verdad. Claro. Informando con la verdad, llegando a la fuente, ¿no? Porque no es que el periodista puede hacer mucho, no puede mentir, ¿no? Porque el aficionado enseguida lo percibe. Pero lo que puedes informar con honestidad, con la verdad, y dándole ese margen de error que tú mismo decías podía existir en este equipo. Sí. Que no se lo habían dado ya equipos anteriores. Sí, y especialmente había el concepto, y hay el concepto en muchos periodistas, de que se identifican con determinado equipo que antes no lo hacían. Antes se cuidaban muchísimo, decían, bueno, hoy yo soy hincha del fútbol, me gusta el fútbol, a pesar de que en la infancia, indudablemente, todos los señores periodistas tenían su equipo favorito, pero no lo decían. Pero llegó la época en que comenzaron a identificarse. Yo soy hincha de este Deportivo Quito, pero me gusta el fútbol, yo soy periodista, yo hablo del fútbol, toda esta situación. Claro. Entonces, cuando había esa situación, el tema crítico hacia el equipo de sus amores era bien, bien duro, bien cruel, bien fuerte. Y eso, como que los señores dirigentes que no tenían la experiencia del caso, lo sentían y comenzaban a transmitirlo al cuerpo técnico, a los jugadores, y comenzaba pues las dudas a crearse, no, porque el señor periodista dice esto, porque el otro periodista dice esto otro, entonces habría brechas ahí, y después los diálogos que no eran de lo mejor. Entonces, para evitar esta situación, yo conversé con la prensa, y la verdad, como dije, me ayudaron enormemente, porque no tuvimos ningún inconveniente en ese aspecto durante todo el año. ¿Te acuerdas cuántos fueron a esa reunión? ¿Tienes un número exacto o no? 16. 16 y una 16. Mujer. 16 y una mujer. A ver si reconoce esta voz, profe Sevilla. Hola, buenas tardes. Les saludo desde Barcelona, aquí en España, escuchando muy, muy emotivo y muy contento por este especial del Deportivo Quito. Mi saludo es grande para toda la hincha del Deportivo Quito, y en especial para usted, profe, que es la persona que con su dirección técnica logró ser campeón y dar un poquito más de fuerza a esta resistencia que es el Deportivo Quito, y que siempre se consiguen los frutos de lo que se trabaja y se ha trabajado. Muy orgullosos y muy agradecidos desde su familia. Le agradecerán, imagínese, la familia de todos los hinchas del Quito, y quedará en la historia, que lo recuerde siempre el cariño que le tenemos. Y así como yo estoy lejos ahora, estoy seguro que décadas a futuro, estemos en la Luna o capaz en Marte, habrá una bandera azul y rojo flameando con la estrella del 2008. Recuerdos imborrables que quedaron en el documental. Recuerdo cuando fui a su casa, grabamos y nos contó todo lo que se hizo, y con lujo de detalles. Muy emotivo. Feliz día a todos los hinchas del Quito, y siempre, y dale Quito, dale. Un abrazo a Andrés y a Pichincha Universal, y a toda la familia que está siempre pendiente del Deportivo Quito. Y dale Quito, dale. Mensaje que nos llega desde Barcelona,
vía WhatsApp. Hoy es más sencillo saludarnos desde Barcelona o desde Beijing, profe. Sí, si más no me equivoco es, el nombre no me acuerdo, pero... Byron Pastor. Ajá. Byron, claro. Sí, cuando dijo que estaba en mi casa, pues efectivamente hicimos una sesión de fotos ahí y él me daba a conocer y me hacía ver todas las fotos que tenía para un especial que lo presentó y que fue un éxito en la UDLA, en la Faxo. En la Faxo, en la central, ya. Ajá. Y la verdad que me quedé muy impresionado y me daba ganas de ser hincha de Deportivo Quito, porque verles cómo habían disfrutado, verles cómo nos acompañaban a las distintas ciudades y cómo iban gozando, cómo se iban divirtiendo, en grupos, con sus amigos, amigas, llevando guitarra. Es decir, ellos vivían una fiesta aparte, ¿no? Antes y después de los partidos. Así es que allí haber contribuido con el título en ese año, pues fue simplemente lo que le pusimos nosotros, la guinda en el pastel, nada más. ¿Hay otro saludo? No sé si por WhatsApp o por vía telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado, amigo Andrés? Adalberto, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido. Aquí pues, amigo Andrés, y a todos ahí, los que forman parte del programa. A los años, escucharle al amigo Carlitos. No sé si se acuerda de mí, Adalberto Meneses, de la Federación de Ligas de Quito. ¿Cómo no me voy a acordar, Adalberto? Estuve en su casa con su esposa y también con su hijo, que es hincha de Deportivo Quito, y ahí dialogamos y conversamos mucho de fútbol, y no solamente una vez, sino algunas veces, y sentía siempre su apoyo, su afecto fundamentalmente. Sí, gracias, Antonio. Tengo una inquietud. ¿Se acuerda cuando, pues, en los cursos que teníamos para directores técnicos, entrenadores de fútbol, pues, ya que hay la Asociación de Futbolistas del Ecuador, ¿por qué no, asimismo, usted liderar la creación de la Asociación de Directores Técnicos y Entrenadores de Fútbol del Ecuador? ¿Por qué? Ya que en nuestro medio, la mayoría de los equipos, por no decir en todos, pues contratan entrenadores o directores técnicos de otros países, y poco o casi nada se le da la oportunidad al director técnico, al entrenador de fútbol de aquí del Ecuador. ¿Qué opina usted al respecto, amigo Carlitos? Y espero, pues, asimismo, que haya otra oportunidad, pues, de tenerle en mi casa. Pero ahora sí, en mi casa. En esa época, pues, yo arrendaba. Pero ahora sí, ya me compré mi casa. Valga la aclaración. No, era que invite al Guasipichay, pues. Valga la aclaración. No, para llevarle la tejita, ¿no? A lo buen estilo de los ecuatorianos. Lo que se ha perdido, Adalberto. Sí, está planteada la pregunta, Carlos, a propósito de la dirección técnica, que vale la pena hacer este paréntesis en esta conmemoración pequeña que hemos querido hacer en este estudio. Es una situación bastante compleja, en donde todavía el entrenador ecuatoriano no se da cuenta que no hay que trabajar de una manera individual, sino hay que formar un colectivo, y el colectivo es el que le va a dar la fuerza a esta institución, con la finalidad de poder conseguir objetivos, propósitos, y ser respetados a nivel nacional. Esto no ha sido factible, a pesar de que desde hace muchísimos años, cuando estaba Ernesto, César Muñoz, Juanito Araujo, quien les habla, el secretario de esa asociación de entrenadores de Pichincha, que formamos esa asociación
con estatutos y todo, y el encargado de que llevar a feliz término toda esa situación era el secretario. Entonces me tocó corretear por todos los lados, y digo corretear porque el licenciado, que se me escape el nombre en este momento, que era el director nacional de deportes en ese entonces, pues estaba viajando a Río de Janeiro, y yo llegué con los estatutos, todo, para que me pueda refrendar y nos puedan resolver, toda vez que ahí las sesiones no se realizaban normalmente. Y pues con esa asociación, con esa base, aglutinamos como a 30 compañeros entrenadores, y se fueron poco a poco separándose hasta disolverse la asociación, a pesar de que hoy está al momento regentada por Orlando Bedoya, pero no tiene la unión con la asociación de entrenadores a nivel de Ecuador, que lo dirige Jacinto Espinosa. Así es. Hay un divorcio ahí, pero en su momento, el año anterior, yo quise formar una sola asociación a nivel nacional, para lo cual había hablado con Tulio Quintero, que es el presidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Guayas, que estaba separado, que no forma tampoco ANEFE, y él supo darme algunas objeciones a ANEFE actual, y esa es la razón por la que no se afiliaban. Entonces traté de fusionar a todos, de tener el consenso a nivel nacional, y lamentablemente no se pudo reunir a las partes con la finalidad de limar asperezas, de poner en claro todos los aspectos que una y otra asociación lo tenía, y ahí comenzó nuevamente a desbandarse, y cada uno a trabajar por su lado. Y es una pena, ¿no? Porque siempre les puse yo el ejemplo de los árbitros ecuatorianos. Cuando no había la asociación de árbitros a nivel nacional, al arbitraje ecuatoriano se le vapuleaba, se le miraba por encima del hombro. ¿Tú la ves fuerte esa asociación? Se contrataba, claro, se contrataba árbitros extranjeros, y los partidos principales del fútbol ecuatoriano pitaban los extranjeros. Claro. Entonces, cuando ellos se agruparon y se dieron cuenta de que tienen que fortalecerse internamente, comenzaron a reclamar sus derechos, y hoy, pues con mucha razón, ellos son los encargados de conducir el campeonato ecuatoriano de fútbol, pitan todos los partidos, y cada vez se les ve más fuertes, y comienzan a conseguir logros ya a nivel de clase, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Es un buen modelo el de los árbitros. Pero lamentablemente el egoísmo también de parte de algunos entrenadores creen que si les va bien en la división menores de un equipo, en una asociación, ya lo saben absolutamente todo, y no es así. En el fútbol se está aprendiendo todos los días, y eso lamentablemente no entienden. Hoy hay también otro grupo que pertenecen a Jimmy Parrales, que está haciendo todo lo posible por agrupar a los entrenadores de fútbol a nivel nacional, y es muy difícil, porque solamente creen los entrenadores ecuatorianos que hay que darles todo servido a través de las asociaciones, de las federaciones, y no es así. Hay que trabajar todos unidos para poder tener sus frutos, y no sé cuándo llegue el día de ver a la Asociación de Entrenadores de Fútbol Ecuatoriano unidas en una sola asociación, porque eso de federación, asociación, etc., también divide. Claro. No, entonces que la asociación de fútbol del Carchi, que la de Loja, que la de Manabí, que la de Pichincha, que la de Guaya, no, ¿para qué tantas? Una asociación, una. Y esa es a la que tienen que afiliarse todos los técnicos, sean estos de las escuelas de fútbol, de las divisiones menores, de los equipos de segunda, de los equipos de primera B, primera A, todos aglutinados en una sola asociación. Ahí vamos a ser fuertes.
Antes de cerrar este paréntesis breve, ¿no? Que nos ha sacado un poco del tema sobre el que estábamos conversando, pero vale la pena preguntártelo. ¿Qué opinas de Octavio Zambrano? Octavio Zambrano va a jugar la final del campeonato colombiano este fin de semana. Probablemente se convierte el primer técnico ecuatoriano en conseguir un título internacional dirigiendo un equipo. ¿Tienes alguna referencia de él? Bueno, Octavio comenzó, como todos sabemos, dirigiendo o siendo asistente en el equipo de Estados Unidos de la... ¿Quién estaba? Bruce Arena, puede ver. Bruce Arena, ¿no? Sí, estuvo de él algunos años, después le encargaron el equipo, no comenzó bien, pero no pudo terminar con éxito, y esa es la razón por la que lo despidieron, pero a nivel internacional he tenido algunas participaciones, no solamente en Sudamérica, en América del Norte, sino también en Europa, y el haber estado dirigiendo últimamente la selección de Canadá, y pasar a Independiente de Medellín, creo que la experiencia le va dando herramientas, instrumentos, conocimiento, con la finalidad de poder tener un mejor desempeño. Por acá, por Nacional, su paso fue efímero, claro, pero me alegro muchísimo por Octavio, que esté disputando la final en el fútbol colombiano, y si lo consigue, pues va a revalorizar al entrenador ecuatoriano en Colombia, claro, en donde de Colombia vienen cualquier cantidad de entrenadores a dirigir en el fútbol ecuatoriano, o a su vez de Argentina o de Uruguay, como al momento existe acá. Entonces sería... ¿Lo enfrentaste tú alguna vez, Octavio? ¿O no te acuerdas? No me acuerdo. Dirigió Nacional, luego dirigió Delfín, pero como tú dices, sí, fueron pero pasos muy pequeños. Él me reemplazó en el equipo de Nacional. En el Nacional él fue tu reemplazante, ya. Ajá. No se alcanzaron a enfrentar. Y para Delfín tú quizás ya no estabas dirigiendo. No, ya no. Carlos, finalmente, ¿qué pasó ese 3 de diciembre? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo viajaron? ¿Cómo se dominaron a sí mismos los nervios? Venían casi ya de ganar una final anticipada que era con la Liga de Quito. Ese era el partido fuerte. Y había que dar la vuelta olímpica ante Macará en la Tacunga, lo que se había prolongado nada menos que durante 40 años. ¿Qué pasó ese día? Bueno, lo fundamental, lo importante, fue el partido que jugamos frente a Liga aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces les volvimos a ganar 2-0 a los campeones ya de Copa América. Entonces eso nos dio mayor tranquilidad y firmeza para el partido que teníamos frente a Macará, razón por la cual tomé todas las precauciones del caso, llevando al equipo a la Tacunga 2 días antes. Estuvimos concentrados ahí, y que el contacto con el público sea exclusivamente el necesario, especialmente con los familiares. Entonces eso nos ayudó a mantener al grupo unido, fuerte, y comenzamos ganando el partido frente al equipo de Macará 1-0, después nos igualaron 1-1, ¿verdad? Y ya faltando unos 5 minutos o 6, convirtió Edwin Tenorio un tiro así mismo de media distancia, que nos dio la alegría absolutamente a todos. Terminó el partido y comenzó ese festejo que estaba reprimido tantos años, pero con una euforia tremenda, mientras los hinchas lo festejaban con los jugadores dentro del campo de juego, llevando algún recuerdo. Pues en mi caso, después de haber estado un rato ahí con los hinchas y también con mis hijas y mi familia, pasé al camerino, y en el camerino lo que tenía preparado a festejar bañándonos con champán, ¿no? Eso fue un desborde de alegría, en donde todos gritábamos, cantábamos y nos sentíamos pues satisfechos, porque habíamos cumplido con ese gran objetivo, que era quedar campeones, y quedar campeones a los 40 años, pues sabíamos que iba a pasar a la historia. Nos vamos, Carlos. El tiempo es muy corto cuando la conversación se pone buena.
En 30 segundos, la última vez que estuviste aquí estabas formando un movimiento político, estabas formando un movimiento para participar en elecciones. ¿Van a ser en estas? ¿Quieres adelantarnos algo? ¿O todavía te encuentras en etapa de evaluación? No, Dale no se pudo, no le aprobaron por algunos inconvenientes. Era tu movimiento, Dale. Ajá. Dale, sí. Entonces, hoy estamos cobijados con Libertades Pueblo. Lista 9, y voy a participar en las próximas elecciones de la candidatura en la cadera a la alcaldía de Quito por la lista 9, y el lanzamiento lo vamos a hacer en los próximos días, así es que esperamos el apoyo de toda la gente quiteña, que esperamos nosotros lo hagan con la finalidad pues de tener el gusto, la satisfacción de devengar ese reconocimiento, la alegría, ese respaldo que uno encuentra en las calles, en los escenarios deportivos, pues realizando una alcaldía, pero magistral, con la finalidad de que se puedan dar cuenta, digamos, de que se puede servir a la ciudadanía con honradez, con disciplina, impartiendo valores y también desarrollando hábitos en toda la ciudadanía. Así es que está convocada la ciudadanía. El otro mes te invitamos a hablar de esa candidatura. No, encantado. En enero. En enero vamos a tener algunos candidatos y Carlos nos ha adelantado que se ha propuesto un camino a la alcaldía de Quito. Nos vemos en un par de semanas para hablar de eso. Bueno, encantado, Andrés, y gracias por la ocasión de permitirme comentar, hablar de pequeños detalles que sucedieron, que muchos de los hinchas de Deportivo Quito especialmente, y la afición en general, no lo sabían. Gracias a Carlos Sevilla, hoy nos recordó 10 años que se cumplen del título número 3 del Deportivo Quito. Cris, ¿bajamos el telón? Agradecemos a toda la gente que estuvo a través del Facebook Live. Gracias. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo.